todo el mundo evangélico, en los cristianos evangélicos, damos gracias a Dios por lo que ocurrió hace 500 años, porque eso abrió la posibilidad para que pudiéramos creer libremente en lo que queríamos. Nosotros somos una iglesia de denominación bautista, y aún antes de la Reforma, los bautistas, que eran llamados anabautistas, ya enarbolaban el principio de la libertad de conciencia. ¿Qué es la libertad de conciencia? Que el hombre pueda creer en lo que quiera creer. Si quieres creer en Buda, que tengas libertad para eso. Si quieres creer en Mahoma, que tengas libertad para eso. Si quieres creer en la Virgen, en los santos, que seas libre para creer lo que tú quieras. Y si quieres creer solamente en Dios, en su palabra, en Jesucristo, que nadie te esclavice o te insulte o te golpee por eso, sino que tú seas libre para creer lo que tú quieras creer. El hombre debe ser libre, y esa es la libertad de conciencia. Entonces, con la Reforma, este principio de libertad de conciencia se potencializó, se abrió, porque no estaba así. Vivían en un tiempo de oscurantismo. Voy a empezar rápidamente, porque esto solamente es un resumen muy breve de la historia. ¿En qué año murió Cristo? En el año 33, ¿verdad? Muere Cristo y asciende. Y entonces se quedan sus discípulos, sus apóstoles. Los apóstoles, por medio de la enseñanza de los apóstoles, es donde se fundamenta la iglesia. La iglesia, los nuevos convertidos que iban creyendo en Cristo, se van fundamentando en las enseñanzas de los apóstoles, que eran las enseñanzas que de primera mano el Señor Jesucristo les había dado. En el primer siglo, los primeros 100 años, se estaba conformando lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Ya el Antiguo Testamento estaba escrito, ya estaba definido. Ahora venía el Nuevo Testamento, porque los apóstoles empezaban a escribir todo el testimonio de lo que ellos habían vivido con Cristo. Por eso están los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno de ellos escribe las buenas nuevas, el testimonio, la vida de Cristo, de acuerdo a cómo ellos vieron las cosas, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Después, como empezaron a crecer las iglesias fuera de Jerusalén, el apóstol Pablo, que fue el principal propagador del evangelio fuera de Israel, él empezó a predicar allá en la parte de Turquía. Allá era, por ejemplo, ese se conocía como Galacia, y allá se establecieron varias iglesias, pero ya eran cristianos, ya no eran cristianos judíos, eran cristianos, se le llama helenistas, que ya eran griegos, ya eran occidentales, y empezaron a tener esas congregaciones. Pues ya el Señor había muerto, y Pablo, para poder comunicarse con las iglesias, escribió ¿qué? Cartas. Por eso decimos epístolas, por eso decimos la carta, la epístola a la gente de Colosas, o sea, los colosenses, y a los que viven en Filipos, los filipenses, y toda la área de Galacia son los gálatas. Y también podría haber escrito una carta a los sanmiguelenses, filipenses, me dijo uno así, filipenses, colosenses, sanmiguelenses, porque hay una iglesia en San Miguel. Entonces, hermanos, el último de los apóstoles que muere es Juan. Juan era el más joven. Juan muere recluido en una isla que se llama Patmos. Allí escribió el Apocalipsis, y muere más o menos en el año 95, 98, más o menos por allí.
es el último que muere ya al final del primer siglo de la era cristiana, y con él se muere toda la, digamos, toda esa generación de apóstoles. Pero van quedando los nuevos valores, Timoteo, Tito, y ya los obispos eran pastores. La palabra obispo quiere decir pastor. Entonces quedan los diferentes obispos en diferentes iglesias en todo el mundo conocido de aquel entonces. Como el imperio romano era un imperio pagano, porque todavía creían ellos en la mitología griega y romana, entonces ellos tenían el poder, todo el dominio, y ellos decían que la gente del imperio debía creer como ellos creían. Por eso ellos creían en Marte y en Venus y en ¿quién más? En Júpiter y todos esos dioses de la mitología. Entonces los cristianos, como eran una minoría, era un grupo minoritario, pues fue perseguido por los romanos. Nerón fue uno de los que persiguió mucho a los cristianos. Te voy a matar si sigues creyendo en eso. Entonces el cristiano decía, pues yo sigo creyendo en Cristo, y lo echaban a los leones, los quemaban en la hoguera, les guillotinaban la cabeza, y hacían varias torturas con los cristianos porque querían acabar con la fe cristiana. Entonces eso pasó finales del primer siglo, luego pasa todo el segundo siglo y viene el tercer siglo, o ya que sería el cuarto realmente, porque así se dice, el cuarto siglo en los años 300. Entonces, en el cuarto siglo, en el año 310, 311, 312, 313, surge un nuevo emperador que se llama Constantino. Y Constantino era un hombre pagano, pero Constantino era un hombre, como muchos hombres en aquel tiempo, supersticiosos. Y en aquel tiempo él iba a la batalla y dice que vio allí una nube, una señal, por allí una forma de una cruz, y dijo, esta es la señal de los cristianos. Cristiano significa los pequeños cristos, los que siguen a Cristo. Dice entonces, como supersticioso, dice, si el Dios de los cristianos con esta señal le da la victoria en la guerra, yo me hago cristiano. Y lo que pasó fue que él ganó esa batalla. Y entonces dijo, ahora soy cristiano.
la iglesia herejías. ¿Qué quiere decir herejías? Enseñanzas equivocadas. Empezó a surgir el tiempo de la Edad Oscura con la decadencia del Imperio Romano, que fue más o menos en ese tiempo. Vino la Edad Oscura, y entonces empezó a implementar el monasticismo. ¿Qué es el monasticismo? Que algunos hombres decían que para mantenerse santos tenían que apartarse del mundo y se iban a recluir en algún convento, en algún monasterio, a vivir una vida alejada del mundo, alejada del pecado, y ellos allí con disciplinas ascéticas, es decir, ayunos, golpes en su cuerpo, iban a hacer sacrificios, con eso iban a mantenerse pues limpios, puros para Dios. Ese es el monasticismo. Y entonces, hermanos, la Biblia quedó secuestrada, porque entonces se dijo que solo los que tenían autoridad para interpretar, no solamente para interpretar
había entendido hasta ese día que la salvación, que los hombres podían llegar a Dios a través de hacer obras. Y esa es la religión falsa. La religión falsa siempre te va a enseñar que tú puedes ganar la salvación con tus propios medios. Algo tienes que hacer. La religión que el hombre inventa siempre tiene que ver con algo que él puede hacer. Haz esto y te ganarás el paraíso. Haz esto y te ganarás un mejor futuro. Obras para el cielo. Y usted decía, yo hice las obras y no siento, no pienso que yo tenga completamente salvación. Entonces la salvación era por obras, él pensaba. Pero cuando lee la Biblia, abran su Biblia, allí en Romanos capítulo 1, y este es el gran versículo de la Reforma, hermanos. Este, en medio del tiempo de oscuridad, es el gran versículo que le trajo luz a la vida de Lutero y por lo tanto a todos los que fueron afectados positivamente por esto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. La justicia de Dios, decía Lutero, esa justicia que yo ando buscando, sentirme justo, sentirme limpio, esa justicia que yo ando buscando con mi sacrificio, dice aquí que esa justicia de Dios es a través de la fe. No es por las obras, sino por la fe. El justo por la fe vivirá. Y esa palabra se quedó aquí y empezó a buscar, empezó a estudiar Lutero y se dio cuenta que la justificación, la salvación no era por las obras, sino por la fe en Jesucristo, sin las obras, sin cumplir las obras. Entonces, ahora vamos a otro pasaje rápidamente, Efesios 2, rápidamente busque, está más adelantito, unas páginas más adelante, Efesios capítulo 2, versículo 8, 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no depende de ti, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. Y cuando Lutero estaba leyendo esto, oye por la ventana a un hombre que había sido contratado por el Papa, un monje que llevaba un carrito y que decía, el eslogan publicitario era este: cuando oigas la moneda que suena tocando, cayendo en el cofre, en ese momento un alma de purgatorio es sanada. ¿Saben cómo se llama eso? La venta de la salvación. La salvación se ofrecía y tú podías pagar por ella. Había un papa en ese tiempo que era León X. Y León X no era un papa que le gustaba cotorrear, tomar, jugar, le gustaba hacer festines, le gustaba la cacería de jabalíes, y se acabó en todas sus fiestas, se acabó las arcas de la iglesia de Dios. Un montón de dinero, pero había acabado. Entonces él dijo, ¿cómo le voy a hacer para tener más dinero? Volteó por su ventana y vio que la basílica de San Pedro se estaba quedando inconcluso, pero eso era una obra tremenda de dinero. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le haré? Pues voy a hacer la venta de las indulgencias. Te voy a vender la salvación. ¿Quieres salvación? Aquí hay un papelito firmado por mí, dice tu nombre, te
Y también estaba Lutero hablando acerca de que la Biblia fuera traducida. Y básicamente esas eran sus inconveniencias. Por supuesto, él hablaba de que la fe era lo que daba la salvación, la fe en Cristo. Ahora, rápidamente déjenme comentarle, hubo unos precursores antes de Lutero. O sea, hubo varios que se levantaron en contra de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica los aplastó. Uno de ellos, muy importante,
y hay que hablar mucho de eso, por eso nomás estoy dando un resumen, pero la historia nos lleva a pensar en Juan Calvino en Ginebra, que fue el reformador francés, en Suiza, allá en Zurich, Zwinglio, Ulrico Zwinglio, es el gran reformador también de ese tiempo, porque la mecha la encendió Lutero, porque allí en la puerta, no haga de vuelta ese portón, bueno, era más grande, ¿verdad? Wittenberg, ahí era donde vivía Lutero, ahí daba clases de teología. El príncipe, porque eran principados, no eran así países como ahora, eran principados, y el príncipe de aquel lugar de Wittenberg era Federico el Sabio, así se le llama. Y Federico el Sabio, aunque no era así muy cristiano, pero ese era un hombre que tenía fascinación por Lutero. Lutero escribía y
protestantes son progresistas, porque quieren avanzar. Y bueno, voy al final, hermanos, aunque ¿saben qué voy a hacer? Voy a platicarles un poco más de la reforma, si Dios quiere, este mes de noviembre. El mes de noviembre les voy a hablar. Ahorita voy a ir rápidamente a la consecuencia de la reforma. 5 doctrinas, 5 solas. A ver si me puedes poner las 5. Ahí está. A ver si las pueden ver. Ahí está. Eso fue lo que los reformadores predicaron y dijeron: estos van a ser nuestros principios fundamentales de la reforma. Una iglesia con teología reformada es una iglesia que cree en estos 5 principios. Número 1, creemos en la Escritura, solamente la Escritura, fuera tradición, fuera las bulas papales, fuera toda creencia pagana, supersticiosa. No vamos a creer en nada más que en la palabra de Dios. Por eso Lutero dijo: si me convences con la Biblia, pero que una tradición que se le apareció fulano, nada. Lo que esté en la palabra de Dios, nada más. Es nuestra regla de fe y práctica y no vamos a admitir otra cosa. Segunda Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. El Salmo 19, la ley de Jehová, 19:7, la ley de Jehová es perfecta, no necesita nada, solo la Escritura. Y por eso, hermanos, a ver si puede regresar a la diapositiva anterior. Hay aquí no, ustedes no ven, pero este sello que tiene aquí, que dice 500 años aniversario de la Reforma Protestante, dice Iglesia Reformata Semper Reformanda. ¿Qué quiere decir eso? Dice: la Iglesia reformada siempre debe reformarse. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y luego dice: es secundum verbum Dei, o sea, según la palabra de Dios. Debe reformarse, es decir, la iglesia siempre debe estar revisando lo que hace, sobre todo lo que cree, porque entonces lo que cree va a dar como consecuencia la práctica. Y si está haciendo algo fuera de la Escritura, entonces su práctica, perdón, si cree algo fuera de la Escritura, su práctica va a ser algo fuera de la Escritura. Por eso tenemos que, a ver, lo que el pastor está predicando, a
invocar al muerto y todo para que nos diga dónde quedó el tesoro. Nada más ella sabía. Y ahí va. Sí, soy tu abuelita. ¿Te acuerdas que te hacías un frijolito, chico? Sí. No, sí, 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 mi abuela sí me acuerdo. Abuelita, ¿dónde quedó el tesoro? Ah, pues mira, quedó allá en el árbol verdadero, allá quedó. Ya nos dijo, y va, y sí está ahí el tesoro, hermano. Sí está allí. Y yo no, esto tiene que ser hasta el 10 voy a dar. Cuando la palabra de Dios te dice que no consulte, que es anatema, eso es una cosa abominación para el Señor consultar. Pero la gente, como ve algo sobrenatural, dice esto tiene que ser así. No. ¿Sola qué? Regresamos, hija. Sola escritura, sola gracia, muy rápido. Sola gracia quiere decir que solamente la salvación es por gracia, por un regalo. No tienes tú que pagar nada, ni indulgencias, ni sacrificios, ni mandas, ni sacramentos, ni bautismo. Es solo por la gracia, es regalo inmerecido de Dios. Solo por la fe. Solo por la fe en Cristo, no la fe en la fe, porque hoy tienen fe en la fe. Es que yo tengo fe. ¿Fe? ¿En qué? En fe yo creo. Y si tú tienes fe, aunque te dicen hoy en la tele, tienes que creer en algo, lo que sea, pero tienes que tener fe. No es así. La fe es el único medio para salvarse, pero es la fe en Cristo. Por eso dice el siguiente, solo. No vas a ir a besarle la mano al Papa, no es el apóstol, no es el pastor, no es el cardenal, es sola Cristo. El único camino para ir a la salvación, para ir a la gloria con Dios, es a través de ¿quién? De Jesucristo. Y luego viene solo a Dios la gloria, no a la iglesia católica, no a la iglesia protestante cristiana, no la gloria al bautismo, no la gloria a la indulgencia, no la gloria al Papa, porque ahora la gloria se le da al Papa. Se hace un trono para el Papa. Allí en Guadalajara, ¿verdad? Está el artífice cuando vienen aquí los papas y le hacen todo un trono, ¿verdad? Y se le rinde pleitesía al Papa, y ahí está su anillo y besa el anillo. ¿Se han visto todo eso? Y tiene ahí en el sino su báculo, como un rey. Es un rey. De hecho, ¿se acuerdan cuando se dice que, ¿cómo se llamó el Papa antes que este? Benedicto. ¿Por qué ya no está Benedicto si todavía sigue con vida? No. ¿Quién dijo renunció? No. Un pastor renuncia, un gobernante, un presidente renuncia, un director ejecutivo de una empresa renuncia. Solamente los reyes abdican. ¿Y sabes qué hizo Benedicto? Abdicó. Eso es porque es la realeza, y eso es lo que la Biblia no quiere. La Biblia solamente habla de un pastor y los demás colaboradores en la iglesia. El pastor, hermanos, luego me dicen, hermano pastor Gamaliel, soy hermano también, hermano, soy su hermano. Me pueden decir hermano, pastor, y yo no tengo ningún poder más allá de que ustedes tienen, hermanos. Hay que orar el pastor porque está más cerca de Dios, o quién sabe qué tendrá. Bueno, yo hablo de Dios, soy el que dirijo la iglesia aquí con la ayuda de Dios, humanamente, tengo muchas equivocaciones, peco también, y todos los líderes religiosos en el mundo es lo mismo, hermano. Solamente la gloria debe ser ¿para quién? Para Dios. Son las 5 solas de la reforma. La reforma tuvo repercusiones en la economía, en la música, en la poesía, en la ciencia. Todo lo que la reforma abrió, hermano, es para tener el mundo como hoy lo tenemos. O sea, la reforma no nada más fue religiosa. La reforma que inició Lutero se diseminó a todas las áreas en el mundo, y hoy disfrutamos, mucha gente disfruta de eso.
sin saber de dónde viene. Esa es la reforma. Voy a platicarles un poco más de la reforma los próximos domingos. Hablarles de Juan Calvino, de Zwinglio, hay que hablarles de otra, cómo surgieron otras, hay que hablarles de Inglaterra, cómo llegó hasta acá, ¿verdad? La fe cristiana evangélica. Entonces tenemos que tener cuidado ahora, hermanos, siempre revisar lo que nosotros creemos y hacemos en el Señor. El justo por la fe vivirá. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, oh Dios, porque ha sido tu palabra quien nos ha abierto los ojos. Y ahora nosotros queremos seguirte, Señor. Queremos amarte y queremos honrar estas vidas que se ofrecieron, Señor, tanto por sus convicciones, por dar libertad de conciencia. Y nosotros, Señor, ahora disfrutamos eso, pero tenemos la gran responsabilidad de seguir adelante con la reforma. Gracias por hombres como Lutero, como Juan Hus, como Savonarola, como Calvino, como Zwinglio, como otros, Señor, que están en el nombre de la historia, y la multitud de nombres que no conocemos, pero que dieron su vida, ofrendaron su vida por la fe. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque hoy podemos tener acceso a tu palabra en nuestro idioma. Podemos leer. Lo único que nos puede detener de conocer tu palabra es nuestra indiferencia o la indolencia. Señor, ayúdanos como familias, como cristianos, después de todos estos siglos de historia. Señor, aquí está lo que imaginaron esos hombres: la libertad para hablar, la libertad para creer, la libertad para seguirte. Gracias, Señor, permítenos honrar eso, y que todo mundo aquí, Señor, todo mundo que escucha tu palabra, llegue al conocimiento de la salvación que es en Cristo Jesús, que nunca es por las obras que la carne puede hacer, sino es por la fe, y solamente la fe y la gracia que tú tienes para con nosotros. Nosotros confesamos que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador del mundo, y a ti damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estar de pie, por favor, hermanos, y vamos a entonar el himno Castillo Fuerte, que fue el himno que escribió Lutero estando allí en el castillo de Marburgo. Miren, dice, mientras toca Elsie, Heinrich Heine, algunos van a conocer estos nombres, otros no, pero son nombres muy importantes en la historia. Heinrich Heine describió a este himno como la marsellesa de la Reforma. Johann Sebastian Bach utilizó su melodía como el tema de la cantata BWV 80. Félix Mendelssohn lo incorporó en el último movimiento de su quinta sinfonía. En la obra de los hugonotes de Giacomo Meyerbeer se emplea muchas veces como un leitmotiv, o sea, como un motivo importante. De la misma manera, este himno se emplea en Friedenstein de Richard Strauss, músicos muy importantes en la historia, y que le dan este tributo a Castillo Fuerte.